Me metí a trabajar, ¿en dónde? En un bar, de nuevo. Mientras estudiaba en sociales, en la UBA, estaban del ejército, sin esperarlo. Era militar, o sea, y la realidad es que en ese momento no sabía qué era lo que iba a hacer. También yo me puse a estudiar coctelería. Buscaba el laburo en la noche, pero en la noche no por el hecho de la joda. Era el hecho de me gustaba la atención al cliente. Estamos con Agustina Durigón. Tenía mucho miedo de pronunciar el apellido, pero estamos bien. Licenciada en Relaciones Públicas, responsable de comunicación Answer. No sé si estás ahora trabajando también en Galicia Seguros o no. Sí, bueno. Bien. Docente en UADE. Docente en UADE. Pero yo para empezar diría... ¿por qué crees que estás acá charlando con nosotros? Mirá qué pregunta para comenzar. La verdad me dejan impactada con la pregunta. Bueno, creo que en cierto punto me la voy a crear un poco, ¿no? No, es el espacio, es el espacio. Creo que estoy en un momento quizás de mi vida en el que he logrado tengo determinados logros que me hacen quizás estar acá, hablando de comunicación, de relaciones públicas. De antemano ya les digo, chicos, que me parece excelente lo que hacen, porque se han animado en un momento de su vida a hacer algo que muchas veces uno no se atreve, y eso es bastante inspirador, les diría. Se lo digo con aprecio. Muchas gracias. Nada, creo que estoy acá por eso, quizás por mi experiencia, así que les agradezco por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, muy lindo. Acá en Conectar PR tenemos como muchas metas, y una muy interesante es poder inspirar a jóvenes y acompañar a que formen esos primeros pasos en sus carreras. Muchas veces los profesionales qué sé yo, que están hace pocos años en la carrera, pero ya han hecho grandes cosas, nos vienen a contar lo que hicieron, y es muy inspirador para nosotros y para toda la gente que nos escucha. Así que arrancamos entonces con eso que ibas a decir vos. Cuando estabas estudiando, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Secundario. En el secundario. ¿En algún momento te imaginaste estudiando lo mismo en la carrera? ¿Cómo fue que te orientaste hacia esos primeros pasos? Bueno, a mí me pasó que yo fui en la última camada de polimodal. Ustedes deben haber hecho, también bachillerato, pero no hicieron... No. Bueno, ahí está. Yo hice bachiller. Yo estaba empezando a ir a la primaria y veía que había chicos en noveno, digo, wow. Claro, bueno, yo fui noveno y entré en primero polimodal, terminé tercero polimodal, pero justo ese año cambiaba y nos pusieron que éramos sexto, pero era mentira, éramos tercero. Yo hice bachiller en Ciencias Sociales, estudié en Hurlingham, porque nací, digamos, si bien nací en Capital, viví toda mi vida en Hurlingham. Y estudié en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Si ustedes entiendo que son del oeste, quizás lo conocen. Sí, conocido. ¿Sagrado Corazón de Castelar? No, de Hurlingham. El de Hurlingham. Hay muchos igual. Sí. Y bueno, fui directo a humanidades, chicos. Me fui ahí, siempre había algo de lo social que a mí me llamaba. Y la verdad es que a mí me pasó, en el secundario en particular, yo era buena estudiante, de hecho me acuerdo que me había puesto el objetivo de ir a la bandera nacional, muy, muy traga lo mío, y lo logré, fui abanderada, cosa que recuerdo, miren, ayer fue el Día de la Bandera, lo recuerdo con mucha estima, y creo que en el secundario yo no estaba muy segura de lo que quería. De hecho, me acuerdo que a los 15 más o menos me habían hecho un test vocacional de caligrafía. Había hecho todo un escrito y te leían la letra, sacaban rasgos de personalidad y dónde te podrías desempeñar bien. Wow. Una de las carreras que me había salido en ese momento era trabajo social, también abogacía. Todo, como les digo, relacionado a lo social. Ahí yo tenía algo que es, y lo sigo teniendo, que... amo ayudar a los demás, y también hay una parte mía donde me interesa mucho la justicia social, básicamente. Bien. Que es que todas las personas puedan progresar. Ojalá pudiéramos tener las mismas oportunidades todas las personas. No es así, pero hay mucha gente que se ocupa de dar oportunidades, así que en ese sentido, cuando terminé el colegio...
Me fui directamente a trabajo social ¿En qué universidad? en la Universidad de Buenos Aires. Mirá, en la Así UBA. que Todo un desafío para alguien del conurbano y tomarse, siempre irse a Sí. el cambio, Sí. las horas de viaje, Tanto el viaje la como- Eso, estructura, Sí, el sí. cambio es de... una decisión económica, porque si el trabajo no, si el transporte, depende del momento de cuánto vale el boleto. bueno, miren, yo me acuerdo que para ir al CBC, el primer cuatrimestre lo hice en San Isidro. Mirá. Y el segundo lo hice en Drago. Además, vamos a decir la verdad, me fui a una sede donde había mucha gente que venía quizás de otro tipo de otra realidad. Sí, de otra realidad, de otro tipo de nivel, de clase social. Sí. Lo sentí fuertemente y por eso después dije, no voy a volver a cursar en esta sede y me cambié a la de Drago. Pero me pasó de que esa carrera, no es que no me gustaba, me encantaba, de hecho. Hice el CBC en un año, me recibí, digamos, del CBC y entré en la carrera en 2013. Ujú. Pero me pasaron cosas, ¿no? Diría Macri, ¿no? Pasaron cosas, Veníamos chicos. ¿Qué bien. pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, yo me pasó algo muy loco que fue, terminé el secundario y también tenía como muy en claro que quería trabajar. Y no porque me lo hayan pedido en mi familia ni en mi casa, pero fue, yo ya soy grande, o sea, ya soy mayor, tengo Sí, que trabajar. la idea de independencia. Sí, la idea de querer también tener algo mío, decir, si bien obviamente era una falsa ilusión la independencia, porque para independizarme tenía que tener un nivel de ingreso mayor del que tenía en ese momento, pero por alguna razón yo me fui a buscar laburo y empecé trabajando en un boliche, chicos. Mirá, Bien. ahí por la zona. Ahí por la zona, no sé si han ido a Hurlingham, pero en ese momento había... Sí, 3 boliches. Bueno, importantes. ustedes son jóvenes igual, más jóvenes que yo, a eso me refiero. Ya no existe el lugar donde trabajaba, ni siquiera ahora me está viniendo el nombre a la cabeza, porque ya no existe más. ¿Y qué hacías? ¿Presencia, No, RPP? no, en realidad entré y empecé a trabajar en la barra. Empecé a hacer trago, no sabía nada, chicos, la verdad Ok. es eso. Hacía piel de iguana, te destapaba una cerveza Estabas ahí. o un espumante, Cumplías. pero los fines de semana yo tenía ahí mi laburito y si quería hacer algo tenía unos manguitos, tenía la plata para pagarme las fotocopias, para pagarme algunas cosas que a mí me hacían sentir, bueno, Sí. me puedo valer en este sentido por mí misma y no le tengo que pedir siempre guita a mi vieja. Eso lo hice hasta mitad de año 2012 y después arranqué, salí de ahí y me metí en una empresa de eventos de Hurlingham también, que se llamaba Quinta Los Ciervos. Es un Sí. lugar donde se hacen eventos y bueno, entré como comis. El comis es el ayudante del mozo. Y también vieron cuando le preguntaba, ¿alguno sabe hacer trago? Yo dije, yo sé. Mentira, chicos, no sabían nada. Lo que sabía era lo que hacía en el boliche. Ya de antemano pido disculpas si en alguna se me escapa una mala palabra. Pero, No hay drama. Esto es identidad. pero bueno, entonces ahí empecé a laburar y me acuerdo literal que me pagaban 14 pesos la hora. A la mierda. 14 pesos la hora, un evento de 12 horas eran 152 pesos más o menos, que sacaba. Me pagaban después al mes. Claro. Y eso lo hice 6 meses. Y bueno, cuando empieza el 2013, que para mí ese fue un año en el que se me movió muchas cosas, mi mamá un día me dice, dame tu currículum en diciembre, me dice, antes de que empiece el año, me dice, dame tu currículum que se lo voy a dar tu tío. Yo tengo de la parte de mi mamá familiares que son militares. Mira. Sí. Y presentaron mi currículum en el ejército. Yo, chicos, nunca fue que lo estaba esperando ni nada. De hecho, me metí a trabajar, ¿en dónde? En un bar, de nuevo. Mientras estudiaba en sociales, en la UBA, ahí Trabajo social. en la calle Estados Unidos, Sí. en Montserrat. Y bueno, ¿qué sucede? Me llaman del ejército sin esperarlo. Creo que fue que me llamaron en abril y entré a trabajar un 19 de junio de 2013. Ya hace unos días se cumplió Sí, aniversario de hace esa 2 días. fecha. Y ustedes me dirán, ¿qué hacías del ¿Qué hacías? ejército? ¿Qué hacías? Bueno, entré como soldado voluntario especialista. Era militar. O sea, y la realidad es que en ese momento no sabía qué era lo que iba a hacer. ¿Qué sucede? Entré y empecé a trabajar en lo que era mesa de entrada.
oficinista, básicamente. Sí. Manejaba memorándum, expedientes, llevaba los recibos de sueldo, bien administrativa. Y eso lo hice un año. Después me pasan de tareas y empiezo a trabajar en control de gestión dentro del ejército. ¿Y qué pasa? Antes de eso, 2013, también yo me puse a estudiar coctelería, porque ya vieron que claro. Querías todo ser el tiempo me profesional. iba ahí, pero todo el tiempo ¿Hay algo que te gustaba? yo buscaba el laburo en la noche, pero en la noche no por el hecho de la joda. No, o sea, no. era el hecho de me gustaba la atención al cliente. Ok. Me gustaba la experiencia de ser anfitriona, de hacerle pasar un buen momento a un cliente. Era algo que me encanta. ¿Y paralelamente seguías estudiando ahí o estabas en esta? Estaba estudiando, en 2013 yo estaba estudiando. Primer cuatrimestre, que comete el error un estudiante de primer año, me anoté en 5 materias. Ay, es un Es una montón. experiencia interesante. Acá tenemos a Lauti que ¿Estás? está en tercero casi y se Y sigue también, anotando en también. cinco. Sí, Bueno, yo no- si podés, yo no aprendo mira, más. yo te aplaudo. Porque, de hecho, he visto personas que hacen 5 materias y para mí eso es muy loable. No, yo A mí creo- nunca me dio el bocho, chicos. No, en yo realidad. lo que montón. recomiendo siempre cuando es así es que es una decisión y Te lo acuerdes. y y que de toda decisión tenés que también entender las consecuencias que tiene esa Claro. decisión. Y la responsabilidad Positivas, por ejemplo, no sé, o negativas, como que bueno, sabés que si sos 5 materias no le vas a poder dar la misma importancia A las cinco. a las 5. Y probablemente hay un día en la cual te enfoques más en una y otra no la vas a hacer como te gustaría hacerla. Pero bueno, yo después tengo mi manera que digo, bueno, lo que me pareció interesante de tal, lo veo después tranquilo una vez que ya la promocioné o la probé. Pero bueno, en mi forma de hacerlo ahora y en la decisión. Yo no sé si lo recomiendo para todo. Digo que En cada realidad, uno tiene mira, su está forma. muy bueno lo que decís y acá voy a hacer un comentario personal. Para mí la carrera es eso, la carrera es personal. Entonces, Exacto. vos la haces quizás en el mismo tiempo, pero son 2 carreras distintas. El día de mañana Sí. cuando te den tu título, Sí. va a tener tu nombre, vos no vas a tener el nombre de tus compañeros con lo que hiciste la cursada. Entonces, No. eso mensaje para todos, o sea, la carrera es personal, por lo tanto no se comparen, porque lo que te sirve a vos Sí. quizás no le sirve a él y cada Y- uno tiene su metodología. Y hay una cuestión de que hay una parte teórica o práctica que te da el docente, que te da la cátedra, el contenido, pero lo que te terminás quedando vos de cada cuestión, más allá de qué dice tal autor, qué práctica, qué metodología, es muy subjetivo. O sea, Sí. es muy subjetivo. Cada uno, justo veníamos charlando hace un rato sobre un examen que tenemos próximamente y teníamos interpretaciones muy diferentes de un contenido muy diferente. De un tema específico. encima. Y, ¿Qué tema puedo preguntar? Estamos hablando de semiótica y de Ah, circulación del sentido. Hermoso. Materialización del sentido. Y materialización Mira, del ni el sentido. nombre tenían igual. No, porque estábamos viendo los dos. Eran 2 autores diferentes. Y bueno, era todo un desafío porque decís, pero estamos haciendo la misma. Creo que sí, me dice. Bueno, Sí. en esa estamos. Pero Ojalá no, prueben, hoy no chicos. es importante. No, pero algo que sí. es importante que permitime que lo indague. Para vos, ¿qué es lo que. O sea, qué es lo que trae cada uno que hace que su carrera sea diferente? ¿Eso lo trae o lo va descubriendo a lo largo de la carrera? Bueno, miren, Por ejemplo, intereses, te digo. ¿qué sucede? Y voy a hilar tu pregunta con lo que les estaba relatando antes, porque si no va a parecer que me perdí Sí, en el, no, dis- yo quiero en saber qué el- pasó en en el el relato, ¿no? ejército. Como les decía, orientándolos en mi línea de tiempo, 2013 estábamos ahí, entré al ejército, estaba estudiando coctelería en Hurlingham, estudiaba los lunes y los miércoles, me acuerdo, iba a las clases, y mientras estudiaba en la UBA. ¿Qué me pasa? Me llevé el peor fiasco de mi vida. ¿Por qué? Porque no tuve la información o quizás no supe dónde buscarla, o ahí es donde digo, quizás en el colegio no tuve la orientación suficiente. Piensen que esto fue hace 12 años, chicos, ya soy una señora de 30, mentira. Me gusta a veces jugar un poco con eso, pero me siento joven. Y bueno, me pasa de que no sabía que esto es real, no sabía que el teórico estaba separado del práctico. En las universidades públicas, en algunas, en este caso la UBA, tenía separado la práctica de la teoría. Entonces yo me anoté en los horarios que podía cursar y me había anotado a la parte práctica. Mirá. El teórico era optativo. Entonces, cuando voy la primera semana, me encuentro con, bueno, ¿quién fue al teórico? Y yo, ¿cómo al teórico? ¿De qué me están hablando? No, sí, el teórico es la parte.
no es obligatorio, pero esta materia recomienda necesario. que la cursen. Me pasó eso, primer semana, me empecé a llevar como, ¿vieron? La trompada en la cara de realidad de dónde Sí. estoy. Como, Estudiar y ¿qué trabajar be hago? like. Sí. No, y encima en ese momento todavía yo no estaba en el ejército, estaba trabajando en un bar, entonces mi horario de trabajo era imposible para... Sí. ¿Por qué? Porque entraba a las 5 de la tarde y a veces salía a las 2, 3 de la mañana. Ujú. Claro, todos los Entonces, días. y los fines de semana trabajaba a veces 13 horas, eran cosas que podía hacer cuando era joven. Y bueno, me sucede de que me empiezo a llevar decepciones y también esto de frustraciones de no voy a poder, no voy a llegar. Entonces, me pasó una materia que me sentí muy mal, encima... ¿Se acuerdan que les dije que yo era media nerd, media traga en el colegio? Bueno, eso continuó durante la universidad. ¿Cómo manejabas la frustración? Bueno, les digo que 2013 fue un año difícil. De hecho, me sentí muy incomprendida y tampoco supe pedir ayuda en ese momento. Mirá. Bien. A veces uno se aísla mucho en, sí, en las universidades. no supe pedir ayuda. De hecho, me acuerdo que... ¿Cómo termina esto? Me empecé a dar de baja en materias. O sea, Sí. dar de baja, dejar de cursarla Sí, directamente. dejarla Sí. directamente. Empecé a dejar de ir y me quedé con una que cursaba los sábados. Mirá. Y cuando venía el parcial, no me presenté a rendir y la dejé a la mierda. Está Y bien. ya había entrado al ejército en ese mientras tanto. Sí. Y bueno, lo que sucedió después fue que me llamó mi abuela, mi mamá me volvía loca, mis hermanas, yo tengo 3 hermanas más grandes. Mirá. Bien. Qué Y divertido. somos todas mujeres. La realidad es que encima era eso, como a mí me dicen, mis hermanas cariñosamente me dicen gorda o la gor, y me decían, gorda, ¿por qué dejaste la carrera? No ¿Pero qué parece, es lo ¿no? que pasa? Mi mamá también ahí ¿pero por qué? Que yo quiero que mis hijas se reciban. Esas que preguntas bla. que son molestas. No, y la yo chico estaba en... Sos como- adulto, pero la obligación familiar cual adolescente aparece ahí. No, y raro. bueno, es ese proceso que uno realmente es el primer momento que te enfrentás con situaciones y esa primera vez es todo nuevo y también es como que en tus familiares y demás. La pregunta es, en ese periodo que va pasando para avanzar en el tiempo, vos dejaste en este momento la carrera y ¿cuál es tu próximo paso? Bueno, ahí lo voy a conectar con lo que él me había preguntado. Yo en ese momento dije, bueno, mi madrina, que se llama Inés, le mando un saludo, ella siempre estuvo muy presente, es amiga de mi mamá, se conocieron trabajando Sí. en el ejército también. Mirá. Bien. Y mi madrina siempre estuvo muy presente durante toda mi vida, lo sigue estando. Y su marido, Rubén, que yo también lo adopté a él como padrino, ellos... Hubo un momento de cuando me agarra esta crisis que finalmente pude hablarlo con alguien y fue con ellos. Mirá qué bueno. Y la realidad es que ahí mi madrina un día me dijo eso de nadie te corre. O sea, Sí. Sí. a tus tiempos, ¿qué te cambia? ¿Qué te cambia un cuatrimestre más, un cuatrimestre menos? O sea, como no es la muerte de nadie. O sea, recibirse un cuatrimestre antes, un cuatrimestre después. O sea, la realidad es que, de hecho, sucede que en el ejército, en un momento, me empezaron a gustar muchísimo los actos ceremoniales. Son muy lindos los del ejército. Me enamoré ahí del ceremonial y protocolo. Y un jefe me dijo, Agustina, yo quiero que vos leas las glosas. Las glosas son básicamente cuando uno tiene un evento en el ámbito militar. Es todo lo que se lee de la parte de la ceremonia. Entonces, Claro. estamos reunidos en el día de hoy para celebrar el 5º aniversario de la fundación se ponen de pie para recibir la bandera de ceremonias. A continuación se entonarán Sí. las estrofas del himno nacional argentino. Qué lindo. Bueno, entra el coronel mayor, todas esas cosas lo decía, obviamente tenía todo un guión. Bueno, me encantaba, chicos. Bien. Pero hasta ese momento tampoco sabía, o sea, no sabía, Sí. no conocía relaciones públicas. No, No estaba sabía. dentro de mi... O sea, De tu aula. trabajo social, bartender, militar, una ensaladita. Ensaladita. Ensaladita, ¿Y sí. qué pasó? Llegó 2014, Sí. viene un jefe y me dice, Agustina, ¿por qué no te pones a estudiar ceremonial y protocolo? El ejército tiene un curso, me dice. Mirá. Mirá vos. Me pinchó ahí
Y me puse a estudiar. Y ahí conocí una chica que estudiaba Relaciones Públicas y se estaba por recibir. Y cuando empezó a contar de qué se trataba, yo dije, es esto. Era ahí. ¿Cómo es acá? Y sucedió que a fines de 2014, a mí una cosa que me caracteriza, yo soy escorpiana, entonces se me mete algo en la cabeza, es muy difícil que se me vaya. Sí, claro. Como muy decidido, ¿eh? Y bueno, dije, es esto. Me fui a Expo Universidades. Y lo que hice fue ir a buscar en todos los stands el plan de estudios, que era algo que había aprendido después de haber tenido esa experiencia anterior, en la UBA, sí. que dije, Claro. no vi el plan de estudios, como lo tendría que haber visto, no sabía que las materias era teórica práctica, dije, no, esto va a ser distinto. Bien, Nunca más sí. dijiste. Sí, en realidad aprender de esas situaciones donde quizás en ese momento me frustré y con razón. Pero hay un aprendizaje. Pero hubo un aprendizaje. Claro. Y por eso digo, no reniego de lo que pasó. Por el contrario, es lo que me hizo llegar a donde estoy hoy. Bien. Sí. Y creo que eso es lo que le podría decir a ustedes. De toda situación, de hecho, está comprobado que uno aprende más de cuando se equivoca que cuando aprende. O sea, de cuando Sí. que tiene un logro. Sí, y te hago una pregunta, Sí. que está muy bueno lo que decís, la verdad, porque lo experimentamos todos los días, día a día, pero específicamente en cuanto a las relaciones públicas. Sí. En el mundo de lo militar, de lo ceremonial, Sí. ¿por qué decidiste por relaciones públicas? Bueno, me pasó de que me daba cuenta de que la comunicación para mí era algo que me nacía también. Yo tenía ese deseo de comunicar y conectando un poco con trabajo social, yo quería ayudar. Sí. Y digo, encontré en las relaciones públicas la posibilidad de ayudar a otros a través de la comunicación. Porque para mí la comunicación es transformadora y es la base de las relaciones. Entonces, digo, bueno, yo puedo transformar las cosas desde la comunicación. Y Bien. quería eso. Me pasaba de que, como les digo, trabajo social para mí era una carrera, y es una carrera que me gustaba mucho, pero también me di cuenta que me la iba a dar contra la pared. Porque no era solamente si podía No. cursar o no. Ok. Era el hecho de saber que lo que yo quería transformar, yo quería trabajar en niñez. Sentía que no estaba preparado, hoy todavía, es muy difícil tratar de transformar cosas cuando no tenés políticas de Estado que te acompañen. Digo, hoy una adopción Es puede mucho, llevar ¿no? muchos años. Entonces No, digo, creo que es un trabajo de una gran exigencia emocional, Sí. emocional y también en el cual quizás no tiene muchas veces, no es lo redituable que se merece por la labor Sí. que es. Cuando vos, el establecimiento, si no me confundo, vos terminás en una universidad privada estudiando. sí. Cuando voy a Expo Universidades me pasó de que cuando veo todos los planes de estudio, fui por todos lados, chicos, no les miento. Ujú. Voy al stand de la UADE. Bien. Me dan, de hecho creo que debo tener todavía guardado todas las cosas. Mi mamá me va a matar porque todavía no me la llevé de mi casa, me va a decir, llévate eso una vez, Agustina. Y fui a una charla en la UADE y la verdad que compré en el momento, fue como, Sí. dije, es acá. ¿Te gustó? ¿Qué pasa? Yo, como saben, en ese momento yo estaba todavía en el ejército y por suerte ya en ese momento tenía un sueldo que me permitía bancarme los estudios y hasta ahí. O sea, me bancaba el estudio y nada más. Nada más. Sí. Y nada más. Pero dije, es una inversión y quiero estudiar en esta universidad porque en ese momento dije, me está ofreciendo todo lo que yo necesitaba y todo lo que yo quería. Entonces entré decidida y me pasó que cuando empecé el primer cuatrimestre, no les miento, gastroenteritis todos los meses, cada vez que iba a rendir un examen. Mirá. Esto me pasó el primer cuatrimestre o el Sí. primer año porque venía quizás muy nerviosa de la experiencia anterior de Una emoción como no otra resuelta. vez, sí, viste, de no gestionada y de Sí. Pero son Y- dos micromundos, dos ecosistemas muy diferentes. Mi pregunta es, ¿sentiste en algún momento que todo eso que traías, es decir, toda tu experiencia, todo lo que habías pasado, todas tus ganas, tu historia, también no es lo mismo ir a estudiar a la UADE viniendo del conurbano, estudiando militar, bancándote vos? ¿Sentiste ese contraste que habías sentido la primera vez y a la hora de tu paso por la universidad? Bueno, yo creo que una de las cosas que a veces cuando uno es externo a una universidad privada, Sí. la primer sensación es ahí solamente va gente con guita.
y Sí, lo digo sí. lo digo abiertamente. No, está bien. Porque pasa, y la realidad es que no, hay mucha gente, hay Es un gente que universo. tiene dinero, sí, y está muy bueno también que haya familias que puedan ayudar a sus hijos a estudiar, que siempre lo digo, se los digo mucho a veces a mis estudiantes, si ustedes tienen la oportunidad de que los banquen, aprovechen, estudien, traten de, aunque no tengan la necesidad económica, traten de hacer una pasantía para aprender lo que están estudiando y poder convivir los mundos. O sea, para mí, trabajar y estudiar es lo mejor que les puede pasar en el mismo momento y no esperar a recibirse para buscar trabajo, porque de hecho es más difícil después insertarse. Sí. Pero sí me pasó de que encontré de todo en la universidad privada, pero sí la gran diferencia era esto de que quizás yo iba a la UBA y quizás llegabas y te enterabas que no tenías clase ahí. Mirá. Y era como, me vine 2 horas en tren, subte, hasta acá y no hay clases. Sí, los insultos irían. Y me pasó que en la universidad quizás lo que tiene es que, bueno, sí, uno paga una cuota y lo que pagás lo ves, en ese sentido. Sí. Vas a tener siempre clases, Claro. van a estar en el horario en el que tienen que empezar, pero al margen de la diferencia de quizás de modalidad, yo nunca me sentí como... Esto que quizás uno tiene esta idea clasista de, bueno, estudiaste una privada, entonces, no sé, sos nariz para... Claro, Y no, claro, de hecho sí. soy yo de siempre, en el sentido, no cambié nada en ese sentido. Y digo, también es como hay que sacarse un poco los prejuicios de dónde uno estudia. Bien. Porque incluso puede ser una persona de clase alta y estudiar en una pública. Entonces También. no tiene Sí. nada que ver si tenés plata o no, donde vayas a estudiar. Y las oportunidades se hacen más presentes desde el mundo las relaciones públicas siempre tienen una pata muy corporativa. Ujú. Y en las universidades privadas nosotros a veces percibimos eso, que quizás hay mayor Hay un aparición. Mayor alcance. Hay un puente con lo corporativo mayor. Yo les diría que una de las cosas, lo hablé un poco con Leo, en la previa diría, yo sí no voy a negar que una de las cosas por las que tomé la decisión también de estudiar en ese momento en UADE fue porque evalué todo, como les dije, todo lo que no había hecho en el pasado. En esta me la tomé en serio, en el sentido, no porque antes no lo hiciera, pero fue como digo, aprendo de esto, ¿qué es lo que necesito saber? Me pasó de que UADE tenía bolsa de estudio, o sea, bolsa de trabajo, perdón. Y dije, bueno, esto está muy copado. Como... De hecho, ¿qué pasa? Yo en 2016 me agarra también esta otra cuestión de si yo sigo en el ejército, trabajando en el ejército, no voy a poder insertarme laboralmente, pensaba. Sí. Porque cuando vaya a buscar trabajo, lo que voy a decir es, si soy soldado voluntario especialista, trabajo en ese momento en control de gestión, que básicamente control de gestión era controlar las licitaciones de todas las compras que se hacían Mirá. en la unidad donde yo Mucha trabajaba. responsabilidad. Sí, o sea, controlaba todo el proceso de adquisición de efectos, así se le decía. Entonces, bueno, tenía que controlar solicitudes de adquisición, de gastos y que no haya desvíos, básicamente. Bien. Eso igual me sirvió muchísimo a mí. Sí. No es que no me sirvió y que digo, no Eras- me sirvió para nada. Tenías la especialidad del presupuesto, algo que muchos relacionistas públicos se quejan de no tener. Bueno, no, saber, Sí. también entender esto de, ¿vieron cuando le dicen el IPSE? La investigación, la planificación, comunicación y evaluación. Bueno, yo aprendí a investigar, chicos, aprendí a prestar atención a los detalles. Esto no está bien. ¿Qué pasó acá? Sí. Claro. Entonces, empezar a observar, la observación la desarrollé muchísimo. También el trato. Sí. En el ejército yo hablaba como se habla en el ejército, que era buen día mi coronel, buen día mi suboficial principal, Sí. buen día a mí, buen día a mí, buen día a mí. Hay algo Espectacular. en oratoria que es muy importante también y se nota cuando hablas y demás, que a la hora de tenerlo como una herramienta en tu desarrollo profesional. No sé, chicos, si ustedes, Sí. porque tenemos que ir jugando Yo con el quiero tiempo y hay un preguntar montón algo. de cosas por Sí. preguntar. Sí. ¿Pudiste hoy, como profesional, hacer esto de ayudar que te propusiste al inicio de tu carrera? ¿Cómo lo encontraste o dónde lo ves? Bueno, gracias por la pregunta porque me llega, de verdad. Yo siento que sí, de hecho,
una manera que tengo para mí de hacer eso es, en la docencia yo encontré una vocación que pensé, en realidad nunca la había pensado hasta que una docente me lo marcó, que fue justamente cuando hice el taller de oratoria. En primer año, en 2015, una docente de intro a las relaciones públicas, primer cuatrimestre, agarró y me dijo, vos tenés que hacer oratoria intensiva, me dijo. La vas a aprovechar mejor que si la haces cuatrimestral, me dijo. Yo le seguí el apunte total y en 2016 me anoté a esa materia de forma intensiva, que básicamente consistía en hacer la materia que hacías en 4 meses en un mes, pero en verano. Me anoté en febrero, entonces yo empecé el cuatrimestre en febrero y... Terminaste en julio. Terminé, sí, después en diciembre, porque, o sea, claro, si bien termina en julio, en agosto empezabas de nuevo. Entonces, al hacer esa materia intensiva, la verdad es una de las que más me gustó, y la docente en ese momento, Daniela Guerrero, le mando un beso, ella me dijo, un día me sacó del aula y me dijo, Agus, no quiero decírtelo delante del resto porque no quiero que se sienta mal, pero quiero decirte que tenés pasta para la docencia, me parece que tendrías que meterte como ayudante. Y en ese momento UADE también tenía y sigue teniendo una parte de capacitación para quienes quieren ejercer la docencia. Mirá qué bueno. Buenísimo. Y bueno, esto fue 2016, yo en 2017 me anoté a la escuela de ayudantes. Y bueno, la verdad que ahí es cuando yo digo, hoy ayudo mucho o trato a mis estudiantes de darle las herramientas para que ellos se desenvuelvan, y que también digo, a veces uno cree que tiene que aprender de las experiencias propias, o sea, como si no lo vivo, no. Y no es tan así, porque uno puede aprender de la experiencia del otro, sí. Decir, che, mirá, si haces esto, vas a tener este resultado. Y digo, a veces trata de eso, de allanarle el camino al otro, y creo que muchas veces los docentes tienen esa tarea, ¿no? Más allá de lo que uno vaya a hacer, o sea, la responsabilidad de estudiar después termina en el estudiante. Pero digo, tender puentes como docente, siento que eso me gratifica, y de hecho no es algo que lo haga ni por el dinero ni por nada, lo hago por vocación. Y también siento que he podido ayudar a mucha gente buscando trabajo. Mirá. Porque, bueno, en estos años, yo, como les dije, 2016 se me metió en la cabeza de que tenía que meterme a trabajar de lo nuestro, digamos. Uh-huh. Sí. Y me puse a buscar laburo en la bolsa de UADE, de trabajo, en varios lugares, pero vi una búsqueda en Arcor, me acuerdo que la mandé creo que la había mandado en diciembre o en enero, me llaman en febrero. Yo no tenía ni en la cabeza Arcor. Me llaman en febrero, y el proceso de selección también, y estas son las cosas que digo, que a veces digo, darle noción a los jóvenes, que a veces los procesos de selección son larguísimos. Y buscar trabajo es un trabajo de por sí, porque tenés que hacer una investigación previa, tenés que sentarte horas a decidir dónde vas a mandar, qué quiero, qué no quiero. Digo, el peor error es buscar un trabajo y mandar por inercia. Sí. O sea, uno tiene que hacer el filtro y tiene que decir, ¿sabes qué? Esto no lo haría, esto sí. Y pulir, y bueno, todo eso conlleva horas, y sentarse y concentrarse y decir, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Adapto el currículum para esta búsqueda? Sí, la adapto. Cambio la carta de presentación, la cambio. Todo eso lo aprendí haciéndolo, y muchas veces ayudo a amigos que estudiaron en otra cosa, familiares y colegas que vienen, estudiantes que a veces me preguntan, y no va a ser, no se sorprendan si me ven algún día hablando de LinkedIn o del CV, porque son cosas que he aprendido, no porque crea que sé de recursos humanos, sino porque tiene que ver con la parte que nosotros decimos comunicar. ¿Qué comunicamos de nosotros? Y también esto de ponernos un objetivo, cómo nos vemos a largo plazo. Me acuerdo que cuando entro en Arcor, terminé entrando en mayo, chicos. O sea, les dije, en febrero me llaman, terminé en mayo entrando, porque tuve todo el proceso de elección que fue larguísimo, y entré a una pasantía. Y bueno, sucedió
me fogueé, fue literal escuela, Arcor es escuela. Y de ahí no paré nunca. Y al día de hoy estoy en Galicia Seguros. Bien, ¿cuál es tu rol ahí hoy en día? Hoy en día estoy como analista de comunicaciones Bien. y adquisición para la marca Anser Seguros. Bien. Sé que uno de ustedes estudió productor de Yo seguros. soy productor ¿no? de seguros. Muy bien. Así es. Bueno, Es lindo, es un desafío lo seguro, porque viste que siempre es algo que es un poquito de miedo, inhibición, Sí. viste, no es Sí. lo mismo que un En producto comunicación hay de vendible. todo ahí es para muy hacer. difícil, Ujú. es muy difícil porque de hecho en la Argentina los seguros están asociados con una experiencia negativa. Exacto. Claro. No pasa lo mismo en otros países, incluso de la región, o en otros países que la cultura hace de que Diferente. tengo Sí. que tener el seguro, o sea, Claro. no existe no tener seguro. Acá lo tenemos porque es obligatorio, por ejemplo, el del auto. Sí. Eh, Hasta que no te pasa, uno lo maldice pagarlo todos los meses hasta que que lo algún día necesitas. lo necesitas. Es lo primero que te dicen. O sea, vos, Exactamente. vos trabajás para cuando lo tal cual. necesites. Y Este después espacio decir, ¿por está qué no pagué? Auspiciado por la Superintendencia Nacional de Auspiciado por Seguros. la Superintendencia de Seguros. Bueno, Aguante bien. los seguros. Sí, porque estamos ahí cumpliendo Sí. el tiempo de conversación. Vamos cerrando con unas Sí. últimas dos preguntitas. Muy bien. Vamos. Una pregunta cortita podría ser, tenemos soldado, bartender, relacionista pública, Sí, algo ahí en los seguros. algo en los oratoria. seguros, Y de docencia. oratoria, Docencia. docencia. Bien. No te iba a preguntar si hay alguna disciplina que te o Los profesión haikus. que te Me gusta. homogeneice todo eso, porque yo creo que no existe. Pero estamos en una sociedad, en unos tiempos donde lo veo en mis pares y en gente de mi edad, capaz también un poco más chicas, que les cuesta hacer cosas, que piensan que salen de la secundaria y tienen que ya decidir su futuro y que la carrera te va a definir tu futuro, que tu primer trabajo te va a definir tu futuro. ¿Qué mensaje vos podés darle a todos esos chicos que están estudiando y dicen, ay, No me puedo definir. no me puedo definir, no sé qué estudiar, no ¿Qué sé qué etiqueta estudiar? me pongo? No encuentro. Claro, no me Sí. puedo poner una etiqueta. ¿Qué podrías decirles? Bueno, miren, hacen muy buenas preguntas, chicos, quiero que lo eso nos sepan. dedicamos. Gracias. Creo que una de las cosas que hablo desde mi experiencia personal, ¿no? El trabajo para mí es algo fundamental y uno puede trabajar de cualquier cosa, en el sentido de que muchas veces, y esto también se lo dije antes a Leo, digo, si no trabajo de lo que estudio, entonces no, me niego rotundamente a trabajar de algo que no es lo que estudié. Digo, el trabajo es una herramienta para hacer lo que nos gusta. Porque digo, podés trabajar limpiando pisos y después con ese dinero, además de vivir, pagás, no sé, las clases de guitarra, que es lo que más te apasiona. Entonces digo, y quizás no podés dedicarte a la música, porque como saben, no todo es tan sencillo, pero digo, tu trabajo te da la herramienta para hacer lo que te Sos gusta. un guitarrista feliz. Tal cual, digo, a ver, me pasó a mí en particular de que fue todo un proceso llegar quizás a donde estoy hoy, y yo siempre digo, soy una privilegiada porque he logrado, obviamente con trabajo, lo que logré, pero también porque tuve personas a lo largo del camino que me marcaron o me dieron también su apoyo, me marcaron el camino, me dieron oportunidades. Digo, uno va forjando y digo, también ahí es cuando le diría, traten de experimentar. Lo peor que puede pasarle a un joven es, por miedo, no hacer nada. Digo, no importa si empezaste una carrera y te diste cuenta que no era, porque aprendiste algo, aprendiste que no te gusta tal cosa. Entonces, digo, Exacto. muchas veces uno dice, no, perdí el tiempo con esto. No lo perdiste. Velo desde el otro lugar y date cuenta de que eso te sirvió para saber lo que no iba. Incluso a veces nos pasa, digo, me voy a ir a otro lado. Te puede pasar hasta con una amistad. Donde decís, ¿sabes qué? Yo creía que esto era sano, creía que esta amistad estaba re buena y después me di cuenta de que no. Y que invertí un montón de tiempo y digo, ¿perdiste tiempo o ganaste la experiencia de que eso no va? Y te conociste más a vos mismo. No, bueno, y a lo sumo es eso, es la vida, digo. Es Sí, afrontar las y digo, situaciones. y durante toda la vida nos van a tocar situaciones donde incluso, digo, hoy querés esto y quizás mañana querés dar un golpe de timón y decir, me voy por otro lado. Y creo que también esa es la gran diferencia que tenemos nosotros, a diferencia de quizás de nuestros viejos o nuestros abuelos, que tenían que, viste, se tenían que casar
y tener una profesión toda la vida. Yo le digo eso a usted y seguro, como no, chicos, o sea... ¿Cómo cambió es todo una- ya, sí. ¿Cómo cambió todo? Hay una pregunta que caracteriza a este espacio, que se la hacemos a todos, que es un disparador que puede llevar a muchas respuestas. Múltiples. Sí, múltiples es un respuestas. tanto especial, un tanto personal. Si yo te tuviese que preguntar a vos, Agus, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué es eso que te hace diferente a los demás en tu esencia? ¿Qué dirías? ¿Qué nos puedes decir sobre cómo te autopercibís? Bueno, a ver, yo voy a responderle cómo me autopercibo y también lo que me han dicho otras personas, porque creo que también eso me hace. ¿Vieron? Imagen Sí. real, Dialect- imagen... Sí, tengo examen de eso Exacto, prontamente. bueno, es como, una cosa es como me veo yo y otra cosa es como me ven los demás, Sí, y eso es la sí. imagen real. Y actúo. Entonces... Sí. A ver, yo creo que soy una persona hiperactiva. También me pasa de que soy muy apasionada y en ese ser apasionada soy intensa. Y me pasa de que soy también muy emocional. Entonces, todo lo que hago trato de dejarle algo de mí. Eso a veces tiene su punto positivo, que es... Cuando ves algo que realizaste te llena de orgullo y a la vez, a veces lo que tiene es que te consume la energía. Y por eso hay que aprender a equilibrar todo en la vida, de cuánto damos, cuánto recibimos. Vuelvo a lo mismo, me encanta ayudar a los demás y también hago el trabajo de decir, bueno, también me tengo que ayudar a mí misma en un montón de cosas que a veces digo, me pongo en segundo lugar. Pero digo... me doy cuenta de que eso va a estar conmigo siempre. Por más que a veces uno diga, me cansé de esto, hay cosas que uno no las va a cambiar, pero porque están en la esencia, ¿no? Ujú. Y quizás, si tuviera que decir cómo me ven los demás, siempre tengo... Hay un apodo que me pusieron en 2 trabajos, así que, por lo tanto, eso también me caracteriza, que me dicen chispita. Ok. Y creo que soy bastante chispita, y eso tiene que ver también con que, así como puedo ser quizás amable, también puedo ponerme muy seria y decirte las cosas sin pelos en la lengua. Escorpiana. Escorpiana. Pero bueno, nada, la verdad que eso. Y también sí algo que hice después, un trabajo bastante interesante de coaching. Creo que hay que también igual aprender a sacarse etiquetas, porque a Bien. veces uno se Muy bien. encasilla en algo Sí. y también podés decidir a cualquier momento de tu vida decidir esto no va más, así como hay gente que deja el pucho y dice esto no va más, bueno, hay cosas que a veces tenemos en nuestra personalidad que son una cagada, chicos, Así y tenemos es. que aprender a modificarlas. Esto no va más. ¿La has pasado bien? La pasé excelente. Bueno, ¿Ustedes? bueno. bien, Sí, bien. muy bien, Sí, muy sí, nos puso excelente. muy contento escuchar tu historia, tus logros y bueno, todo también el futuro que se viene, que va a ser Es muy lindo brillante. para todos y para vos también Es que nos has brillante. escuchado. Esto fue Conectar PR, esto fue... Identidades. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias a vos. Por favor, Estamos- gracias. Nos vemos. Nos vemos.